Esta es la tercera clase del método de estudio PRO. Y te confieso que es la que más me emociona a mí, porque creo que la finalidad de todo lo que hacemos, la finalidad de todo el estudio de la palabra es poder aplicarla, es poder vivirla. Y es precisamente de eso que trata este punto, orden. Recuerda que le llamamos orden y no aplicaciones porque intentamos hacer algo que sea memorable y que sea fácil de recordar. Entonces, cuando mencionas la palabra pro, recuerda fácilmente que primero tienes que encontrar el punto, después debes encontrar la razón y finalmente la orden, lo que te demanda hacer ese pasaje en respuesta a lo que has aprendido. El principio que debes recordar es el siguiente: debemos poner en práctica lo que aprendemos en nuestro estudio de la Biblia. Debemos poner en práctica lo que aprendemos en nuestro estudio de la Biblia. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué es tan importante que lo pongamos en práctica? En primer lugar, porque si nosotros no lo hacemos, nos estamos engañando a nosotros mismos. La palabra de Dios lo dice en Santiago 12:2, que seamos hacedores de la palabra y no solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Si nosotros aprendemos, estudiamos mucho, nos llenamos la cabeza de conocimiento, pero no ponemos en práctica todo eso que aprendemos, pues realmente nos estamos engañando. No podemos llamar a Jesús Señor si no le obedecemos. Jesús dijo: ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Y es importante que entendamos también que el propósito de la palabra demanda la obediencia. Segunda de Timoteo 3:16 y 17, que estaremos viendo en un momento un poquito más a profundidad, pues nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Su propósito es enseñarnos, es confrontarnos, es corregirnos, es instruirnos, para que nosotros podamos ser completos y maduros, preparados para toda buena obra. Hay errores que nosotros debemos evitar cuando aplicamos la palabra de Dios. El primero de ellos es que no debemos aplicar normas culturales. Debemos ser conscientes de que encontraremos en la Escritura principios y enseñanzas que tienen que ver con contextos culturales específicos y tenemos que cuidarnos de eso, de aplicar esas normas culturales. Aplicamos los principios, las verdades, pero no las normas culturales de la época. No apoye verdades legítimas con el pasaje inadecuado. Muchas veces lo que estamos hablando, lo que estamos aplicando, es verdadero, es bíblico, pero no en el pasaje que estamos estudiando. Eso es algo también de lo que tenemos que cuidarnos y tenemos que ser muy conscientes, en tercer lugar, de que hay un trasfondo y que ese trasfondo a la hora de estudiar pues nos va a condicionar. Todos tenemos lo que podríamos decir todo nuestro cúmulo de información, de conocimiento, de libros que nos hemos leído, de la postura teológica que nosotros tenemos. Y cuando vamos a la Escritura vamos con todo ese trasfondo que son como lentes que nos ponemos para estudiar la Biblia y que muchas veces nos impiden ver y aplicar realmente el texto que estamos estudiando, porque ya estamos imponiendo al texto lo que nosotros ya creemos de antemano. Esos errores hay que evitarlos. Dicho eso, entonces quiero compartirte una manera en la que nosotros creemos que puede ser útil y memorable para nosotros aplicar la palabra de Dios. Y es basándonos en ese pasaje que te comentaba hace un momentico de 2 de Timoteo 3:16, donde dice que la palabra es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Y ahí tenemos cuatro cosas que podemos buscar en el texto. Una vez ya nosotros determinamos el punto del texto, una vez ya sabemos cuál fue la razón que movió al autor para escribirlo, ahora nos miramos a nosotros y pensamos: bueno, en este pasaje, ¿qué enseñanza encuentro qué enseñanzas encuentro para mi vida? ¿Cómo el pasaje me confronta? Porque redarguir tiene que ver con eso, con reprender. ¿Cómo me confronta a mí en mi vida personal? ¿Cómo me corrige? ¿Me ayuda a cambiar cosas? ¿Me muestra cosas que debo cambiar? ¿Y cómo me instruye en justicia? ¿Cómo me muestra el camino que yo debo seguir?
las cosas que debo hacer. Basado en esas 4 verdades, nosotros podemos establecer una serie de preguntas que nos van a ayudar a sacar las aplicaciones del pasaje, a sacar las enseñanzas para mi vida. Quiero que recuerdes algo importante. Todo pasaje de la Escritura tiene una sola razón, porque eso está anclado a lo que el autor quería hacer, al propósito del autor. Sin embargo, en materia de aplicación podemos decir que tiene muchas aplicaciones, tantas como puedas encontrar. Y aquí entra mucho lo que tiene que ver con nuestra propia vida. Las aplicaciones son personales. No vas a aplicar la Escritura para otros, lo vas a aplicar para ti. Por supuesto, vas a encontrar enseñanzas para otros también, pero quiero que veas este tiempo, este paso en el estudio como la oportunidad de sacar enseñanzas para tu propia vida, para tu propio crecimiento. Vamos a ver 4 pasos entonces, y te decía que están basados en ese texto de 2 Timoteo 3:16 para aplicar el texto. Primero, vamos a buscar todas las enseñanzas que yo pueda ir. Segundo, voy a buscar áreas de mi vida donde yo no estoy obrando como Dios quiere y que el pasaje me esté confrontando en diversas áreas o actitudes o hechos, cosas que estoy haciendo que no son conformes a lo que Dios espera de mí. Vamos a buscar en tercer lugar maneras de corregir lo que está mal en nuestra vida y finalmente instrucciones para nuestra vida, para cómo vivimos, para nuestro diario andar. Ok, enseñanzas. ¿Qué tipo de enseñanzas vamos a buscar? Te pongo algunas ahí. Puedes preguntarte qué aprendes sobre Dios. Siempre vas a aprender algo sobre Dios y es lo más importante que puedes aprender en la Biblia, que es Dios, conocer a Dios, conocer su carácter, su manera de obrar. Eso trasciende todas las culturas y todos los tiempos. Dios es el mismo siempre. Así que en cualquier pasaje de la Escritura vas a poder encontrar cosas valiosas, preciosas sobre Dios, y es importante que las tomes. Cuando hablamos de enseñanza, no hablamos de algo que debes hacer propiamente, sino algo que aprendes y que quieres atesorar y que quieres guardar. ¿Qué aprendes sobre Jesús? ¿Qué aprendes sobre el Espíritu Santo? ¿Qué aprendemos sobre nosotros, sobre nuestra propia vida, sobre mi condición como ser humano? ¿Qué aprendo? ¿Cómo me ayuda este pasaje a conocerme mejor a mí? ¿Qué aprendo? ¿Qué aprendes sobre el tema del que trata el texto? Recuerda, en el primer paso del método PRO, pues vimos que determinamos un tema general. Bueno, ¿qué aprendo sobre este tema? Todas las enseñanzas que yo pueda aprender, que van a enriquecer mi mente, porque enriqueciendo mi mente, transformando mi mente, voy a transformar mi vida, transformando mi manera de pensar a la luz de las Escrituras. Buscamos enseñanzas, buscamos errores en mis creencias y conducta, y ello puedo hacerme preguntas como esta. Hay mandamientos que no he obedecido en este pasaje, y que una vez yo lo leo, una vez yo medito en él, me doy cuenta de que hay cosas que yo no estoy obedeciendo, y que Dios me está llamando a obedecer. ¿Hay algún tipo de actitud errónea en mi vida? El pasaje me está señalando, me está confrontando. Hay pensamientos que estoy teniendo que son incorrectos. Pregunta, no tienes que ajustarte a estas preguntas. Haz cualquier pregunta que te ayude a ser confrontado, a mirar a tu vida, a mirar a tu comportamiento, a tus motivaciones, a tus emociones, y mira cómo el pasaje te está confrontando. Responde esas preguntas, busca las respuestas a esas preguntas. Corrige lo que está mal, busca nuevas verdades que debes creer, busca nuevos mandamientos que debas obedecer, busca cambios que debas hacer en tu manera de pensar y de vivir, busca promesas que puedas abrazar en el pasaje. Todas estas cosas te van a ayudar a hacer correcciones en tu vida, a hacer cambios importantes en tu vida. Finalmente, busca instrucciones. Para ello puedes buscar los imperativos del texto. Siempre que encuentres imperativos en el texto te va a ayudar a buscar instrucciones. Mucho ojo con esto, porque no es lo mismo imperativos en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Muchas veces los imperativos en el Antiguo Testamento no son propiamente imperativos para ti, pero es importante que lo tengas en cuenta porque te van a ayudar. Sobre todo en el Nuevo Testamento los imperativos, y mayormente en las epístolas, pues son aplicables en su gran mayoría a cualquier creyente, porque nosotros nos encontramos en la misma condición que los creyentes a los que fueron
destinadas a estas cartas, no en el mismo contexto histórico, no en el mismo contexto cultural, pero sí en el mismo contexto en cuanto a que todos pertenecemos al pueblo de Dios y hemos conocido a Cristo y hemos entrado a esta gran familia por la sangre derramada de Jesús. Y en ese sentido, pues estamos unidos en ese contexto, por decirlo de alguna manera, en ese contexto redentor. Puedes buscar ejemplos tanto positivos y negativos. Los ejemplos positivos para imitar lo obvio, para aprender cómo vivir, cómo comportarte a la luz del ejemplo que tenemos, ya sea en nombres de Dios, ya sea el propio ejemplo de Jesús, la manera en que Él se comportó y vivió. Pero también los ejemplos negativos, porque los ejemplos negativos me van a mostrar también cosas que yo debo evitar en mi vida, cosas que yo no debo hacer. Puedo buscar advertencias que haya en el pasaje, cómo me advierte. Quizás no literalmente haya una advertencia, pero la misma enseñanza me hace pensar y me advierte de algo en lo que quizás yo no había pensado y yo pueda pensar ahora y que pueda ayudarme a tomar un rumbo diferente en la manera en que estoy viviendo. Básicamente esas son las cositas que nosotros debemos buscar. Recuerda que esto es muy básico, muy resumido. La idea es que puedas profundizar más poco a poco en el estudio. Recuerda, si no lo sabes, estás viendo, te topas con este video por primera vez, no has visto los demás, te animo a ver los demás pasos del proceso de estudio, pero te animo también a que te sumes a un grupo que tenemos fantástico de jóvenes, más de 200 jóvenes que están estudiando todas las semanas las escrituras y están encontrando preciosidades en la palabra de Dios que están transformando su vida ahora mismo, y es una oportunidad de que puedas profundizar, convertirte en un estudiante serio de las escrituras y poco a poco ir añadiéndole un poco más de herramientas a este método para enriquecer mucho más tu vida. Aquí hay un listado que puedes hacer una captura y te pueden ayudar, es un listado mucho más general. Hay ejemplos que debas seguir, lo mencionamos ahorita, pero te lo recuerdo. Hay ejemplos que deban seguir, hay algún pecado que debo evitar o abandonar, hay errores a los que debo ser precavido, hay mandamientos de Dios que necesito obedecer, hay promesas de Dios que necesito creer, hay una condición que cumplir en cuanto a esa promesa, obviamente, hay acciones que debo tomar, hay un verso para memorizar, hay un reto que enfrentar, hay una oración para repetir o usar como modelo. Estas preguntas te pueden ayudar, estas y muchas más te pueden ayudar a encontrar enseñanzas en la escritura, pasos que debes seguir, cosas que debes hacer, son muy importantes. Aquí tienes un ejemplo que puedes practicar. Te animo a que hagas una pausa en el video o posteriormente de verlo, pues tengas un tiempo, tomes el Salmo 1, medites en él y busques enseñanza, reprensión, corrección, instrucción y justicia en este pasaje. Tomes nota de todas estas cosas. Puedes comentar también debajo en los comentarios del video y poner tu opinión, lo que piensas, qué recomendarías, qué estás de acuerdo, en qué no estás de acuerdo también, porque entendemos que no tienes que estar de acuerdo con todas las cosas y aceptamos en muy buen grado, con mucho gusto, que también puedas tener una opinión diferente y la puedas compartir. Una nota muy importante, y ya terminando, es que evalúes las aplicaciones a la luz del Evangelio. Siempre pregúntate si es correcto aplicar el texto de esa manera. Y para esto vamos a tener una lección única, especial, una lección para tratar sobre este tema tan importante, que creo que es el talón de Aquiles, lo que falta en muchos métodos de estudio hoy en día, el no reflexionar sobre la obra de Jesús, porque no es lo mismo estudiar un pasaje que está en Levítico, que está en Deuteronomio, que está en un contexto anterior al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, a un texto que está posterior. Es más fácil, por eso nos resulta mucho más sencillo ir al Nuevo Testamento y aplicar las verdades de la Escritura en nuestra vida, pero cuando vamos al Antiguo Testamento nos resulta a veces un poco más complicado. ¿Por qué? Porque ha ocurrido algo en el medio, que es la obra de Cristo, que ha cambiado la manera en que yo interpreto y entiendo esos textos que se escribieron antes. Para mí como creyente adquieren un significado diferente. Por ejemplo, cuando la Biblia enseña en el Antiguo Testamento que cuando el pueblo pecaba debía ofrecer un sacrificio animal por sus pecados, yo no puedo aplicar eso de la misma manera. Yo no puedo, cada vez que peco, ofrecer un sacrificio. ¿Y por qué no? Porque ocurrió algo en el medio.
entre ese acontecimiento y donde estoy yo hoy, en el contexto en el que vivo yo, ha ocurrido algo que ha sido la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario, lo cual me lleva a entender ese pasaje de una manera completamente diferente a como pudieron entenderlo otras personas que vivieron antes de que Cristo viniera. Se hace entender, ¿verdad? Entonces, yo cuando leo ese pasaje, yo no entiendo que debo ofrecer un animal cada vez que peco. Yo entiendo que ese pasaje me muestra a mí, me señala la necesidad de un sacrificio, pero yo ya conozco que hubo uno que se entregó en sacrificio. Entonces, ahora para mí, en materia de aplicación, cuando veo uno de esos pasajes, pues la enseñanza, lo que me está llamando a hacer, es que yo pueda confiar en el sacrificio único y perfecto de Jesús. Pero también, como yo soy creyente, yo puedo agradecer y alabar a Dios porque yo no tengo que hacer esas cosas, porque Jesús es mi sacrificio perfecto. Y yo aprendo en un pasaje como ese que yo necesito decirle a otras personas que no conocen a Cristo que para que sus pecados sean perdonados ellos necesitan un sacrificio único y perfecto, que es el de Jesús, y que deben creer en él. Entonces mis aplicaciones cambian. Yo te animo a que reflexiones en estas cosas y te animo a que no te pierdas el próximo video que estaremos subiendo al canal, donde quiero compartirte una manera simple, sencilla de reflexionar en el Evangelio desde cualquier parte de las Escrituras, que tú puedas, donde quiera que estés estudiando, poder reflexionar en el Evangelio y ayudarte a sacar aplicaciones que sean consecuentes, que sean adecuadas en el contexto en el que nosotros vivimos hoy. Así que tiempo de preguntas. Obviamente las preguntas no las puedes hacer porque esto no es un video en vivo, pero puedes escribirla en los comentarios. De todas las dudas que tengas las puedes escribir. Todo tipo de comentario, positivo y negativo. Si tienes un comentario negativo, pues es también tu opinión y se te va a respetar también. Pero ten presente que tienes la oportunidad de evacuar tus dudas. Si no es suficiente escribirla en los comentarios del video, puedes ir a los otros videos del canal y por ahí está puesto, en alguno de los comentarios está puesto el enlace al grupo de WhatsApp. Puedes, o si no, puedes escribir en los comentarios: quiero entrar al grupo de WhatsApp, quiero unirme al grupo, y te estaremos dando respuesta y compartiendo el link para que puedas entrar y puedas ser parte de la familia de Pro, de aquellos que quieren dejar de ser lectores ocasionales, lectores sin fruto de la Biblia, a convertirse en estudiantes serios de las Escrituras. Que Dios te bendiga mucho y espero que estos videos hayan sido de bendición para tu vida. Si lo viste hasta aquí es porque te interesa, y si no estás suscrito, te pido por favor que te suscribas al canal, porque esto lo hacemos con mucho amor. No ganamos nada por esto, pero tú puedes apoyarnos mucho a nosotros y ser de mucha bendición si tú le das like, si tú te suscribes. Pues estos videos van a poder llegar a más personas. Muchas bendiciones y que tu estudio de la Biblia sea muy fructífero.